Justamente en el día que conoceremos el IPC del mes de julio, la inflación de la Argentina, Estados Unidos ya conoce su inflación de julio y vamos a hablar de esto con Henrik Rebinder, periodista de los Estados Unidos. Henrik, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá muy bien. Y como vos mencionás, acá la cifra de inflación que salió este día es de 2,9% en julio. Eso significa que son muy buenas noticias para los demócratas que siguen en su línea, en su, no, en su luna de miel, ¿no? Desde que cambiaron con Kamala Harris. Porque lo que significa es que siendo 2,9% es por debajo del 3% que estableció el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Fed, que era un máximo de 3% para poder bajar la tasa de intereses. Eso significa que a mediados de septiembre es muy probable, casi seguro, que la tasa de intereses, que está hoy entre 5,25 y 5,50, baje un cuarto o medio punto, y eso va a ser un estímulo para la economía y una bonanza para el fin de la elección, para, digamos, acercándonos hacia la elección para ayudar a los demócratas. ¿Cuál Perdón. es, Henrik, cuál es el consenso respecto a el cuarto de punto o medio punto? Porque estaría llevándolo a 4,75 y 5 la tasa del Tesoro de Estados Unidos. Sí, ese margen de diferencia se creó o se empezó a hablar de eso cuando salió el desempleo de 4,25% que fue hace unas semanas. Entonces, hubo la cuestión de que si realmente era urgente hacer medio punto por la cuestión de una posible recesión, que es lo que se hablaba hasta la semana pasada en un día, cuando las bolsas cayeron, pero la recuperación ya se empezó a hablar de que no es necesario una intervención del FED urgente, porque no va a haber una recesión. Entonces la posibilidad del medio punto se reduce un poco al cuarto de punto. Pero de todas maneras, esto es una inyección que va contra el argumento del argumento republicano de que la economía está mal, porque esto va a ayudar a la economía, y también presenta una discusión dentro del debate electoral de cuál es la posición que debe tomar, no tanto la posición, pero digamos la influencia que tiene que tener el presidente por sobre el presidente del Banco Central, que acá es autónomo y es independiente. Ahí, Henry, Trump quiere te quiero, intervención. Sí, te decime. quiero preguntar, porque claro, los mercados se pueden asustar, pero generan una tendencia, y es una tendencia que prácticamente se revirtió en un día. En el caso de la Argentina no tuvo impacto, claro, muchos decimos no tuvo impacto porque los flujos de fondos no tocan la Argentina por cuestión de controles cambiarios, por varias situaciones. Pero ¿alguien sospecha de ese movimiento tan extraño del mercado de los Estados Unidos, de que algún analista pueda haber planteado recesión por un solo dato que se contrarrestó con un dato de la tarde? ¿Hubo alguna manipulación para mostrar que el mercado cae justamente en momentos donde los demócratas empiezan a definir otra historia? Bueno, tenemos que ver qué es lo que causó esa caída en un primer momento, porque fue la cifra de 4,25 de desempleo, que eso fue un Ujú. viernes. Que esa cifra está causada por el FED, que eso es a propósito, ese aumento de desempleo. Luego vino el lunes con la caída del Nikkei en Japón, que estuvo más relacionada a los problemas de intereses internos en Japón y de la bolsa de Japón que en lo que pasaba en Estados Unidos. Claro. Entonces es por eso que cuando pasó el día ese lunes entero y llegamos a Estados Unidos otra vez, eso no tuvo mucho impacto porque fue una cuestión más de Japón. Lo que ocurre es que la especulación de una recesión está siempre un poco flotando porque por un lado hay una idea general de que la bolsa está sobrevaluada. Entonces, una interpretación es que cada vez que hay un cimbronazo
que puede pasar en Japón o puede pasar en otro lado, hay una cantidad de gente que sale corriendo para obtener ganancias, ¿no? Entonces vende. Y lo que pasó es que el lunes ese, ¿no? Que por la tarde se recuperó, el martes se volvió a recuperar más, ¿no? Es porque las condiciones que se vieron económicas es que no va a haber una recesión. Pero sí hay una cuestión de inseguridad y de valores que en la bolsa, digamos, hace tiempo que ya la bolsa no representa, o los valores de la bolsa no representan el estado saludable de las compañías, sino Claro, son especulaciones y son apuestas. claro. Entonces, esas apuestas van bien, eso va mal, y eso le da una volatilidad, ¿no? Que siempre estamos en los 30.000 el Dow Jones y bajamos a 29.000, a 28.000, pero en general, lo último que se habló en estos días, y fue un reporte de Bank of America, es que no va a haber recesión. Claro, se mueve por expectativas. Henrik, si salís a la calle, ¿qué opina el ciudadano americano de la economía hoy de los Estados Unidos? Bueno, hay un sentimiento económico de inseguridad, que eso está dado un poco por lo que pasó en la pandemia. ¿No? Los americanos no están acostumbrados, como estamos nosotros, a las hiperinflaciones o las inflaciones Claro, grandes. Acá no hubo una inflación grande desde hace muchos años, de los 70 casi, ¿no? de la era de Carter. Entonces, la pandemia transformó un poco la economía, en el sentido que elevó muchos precios, hubo precios que subieron por motivos reales, como fue la cadena de abastecimiento, la interrupción que eso causó la pandemia, y por el otro lado hay lo que se llamó acá como algo nuevo, que en Argentina lo conocemos bien, que es el greed inflation, que es la inflación de las compañías que aprovechan un movimiento inflacionario exterior para especular y subir sus precios mucho más allá de lo que se espera la inflación, y van generando más inflación. Entonces, el americano general está todavía hoy quejándose de que no bajan los precios. Está quejándose de que los precios anterior a la pandemia era una cosa y después de la pandemia era otra cosa. Y eso es una cuestión que todavía le está golpeando muchos bolsillos, y todavía hay una esperanza, como que es una esperanza fútil, ¿no? De que los precios bajen y de que volvemos a la época previa a la pandemia. Ese sentimiento es el que hacen mucho énfasis los republicanos, claro, porque la plata no alcanzaba como antes, a pesar que la macroeconomía, justo con esta cifra que se dio a conocer hoy, es que está funcionando bien, y con la tasa de intereses baja que va a funcionar bien. Pero la reacción a nivel piel, en muchos sentidos, en mucha clase media baja, es que todavía va a los supermercados, y curiosamente, como pasa también en Argentina, que los productos de supermercados, los productos de farmacia, de estas cosas, que son los más comunes, son los que claro. más subieron precios. Henrik, vamos a seguir charlando. Quiero que sigamos hablando también de elecciones, y esto va a motivar un poco a las encuestas de cara a las elecciones en los Estados Unidos, pero lo vamos a ver la próxima. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Un gran abrazo. Gracias. Henrik Rebinder, periodista de los Estados Unidos, contándote el 2,9 de inflación de julio, por debajo del 3%, algo que la Reserva Federal ponía como condición sine qua non para bajar la tasa de referencia de los bonos del Tesoro. Quédate, tenemos más información.